Buenas tardes con todos y con todas. Para saludar a todos y desearles mucha salud, mucha prosperidad y que se encuentren bien desde el lugar donde se encuentran escuchándonos. No sé si podrían habilitarme, por favor, la opción para poder compartir. Tengo deshabilitada la opción para poder compartir PPTs. Si pudieran habilitarme. Bien, el día de hoy es un tema muy importante el que nos convoca, que es el tema de violencia adulto mayor. Un colectivo por muchos años también estigmatizado y quizás cuyos derechos se han restringido a lo largo del tiempo. Entonces, voy a compartir mi pantalla para poder de repente presentar unas PPTs que nos permitan un poco poder identificar. Nosotros estamos frente a un colectivo de población, a una población que pertenece a un grupo que es altamente vulnerable y tiene sus propios indicadores, tiene sus propios enfoques. Por ello es importante que espacios académicos como este, en los que se vea una especialización en violencia, no se deje de tocar lo que viene a ser violencia al adulto mayor. No es un tema menos importante, sino más por el contrario, aperturando mucha más, digamos, más intervención, porque la necesidad, como ya les comento, es bastante alta. Nosotros, para poder identificar frente a qué problemática nos encontramos, es necesario partir de algún tipo de información, algún tipo de datos que nos conlleve más o menos a visualizar frente a qué nos encontramos. Y en este caso hemos podido hacer algunos registros en lo que es ya información consolidada, porque la del 2019 tuvo inconvenientes para poder trabajarla por este tema hasta marzo. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que entre el año 2017 y el año 2018, los hechos o los indicadores o las denuncias por violencia a personas adultas mayores se ha ido incrementando paulatinamente. En cifras más altas, pero no porque quizás hayan incurrido, se hayan dado más hechos de violencia, sino que se ha permitido, digamos, trabajar el plan nacional específicamente para esta población, que ha permitido de alguna manera y sigue permitiendo de alguna manera visibilizar el tema de violencia hacia el adulto mayor. Si nosotros comparamos, casi estamos llegando entre un 70% más que lo que registra el año pasado. Es por eso que durante el año 2018, los casos atendidos a personas adultas mayores en cuanto a lo que viene a ser violencia física han sido 1.680 mujeres y 668 varones. Pero la violencia más recurrente o el tipo de violencia más recurrente, que es la violencia psicológica, han sido 4.202 mujeres y 1.349 varones. Y la violencia económica o patrimonial en un número menor de 62 mujeres y 41 varones. Y también no dista también aquí o no es exenta aquí la violencia sexual, en la que se ha registrado 103 casos de abuso sexual a personas mayores en condición de mujeres y 3 varones. Nosotros en este escenario vamos a ver que estas cifras, por ejemplo, por tomar solamente estas cifras, vamos a ver que estas cifras a lo largo de la exposición no es lo que refleja, no son cifras que reflejan la magnitud de la violencia. Nosotros, para poder ver frente a esta población que
considerada adulta mayor a partir de los 65 años aproximadamente, vamos a tener algunas causas de violencia específicas, ¿no?, que se van a ir dando hacia este grupo vulnerable. Por ejemplo, la visión estereotipada y negativa de la vejez. Como en todos los bloques en los que se registran hechos de violencia, nosotros siempre vamos a encontrar que la estructura de la violencia siempre va a obedecer a estereotipos. Y en este caso existe una visión estereotipada de manera estructural en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pero esta visión estereotipada es negativa. ¿Por qué les digo? Porque la mayoría de personas psicológicamente consideran que la vejez es algo que está cercano a la muerte. Y como está cercano a la muerte es algo de lo que nosotros no queremos hablar y que por eso incluso le rehuimos, ¿no? Entonces vamos a entender psicológicamente nosotros, estereotipadamente, de que es una circunstancia al final de un tramo o al final de la vida cercana a la muerte y que por ende no puede tener menos importancia. Esta visión estereotipada va a hacer que dentro del entorno social, del entorno familiar, pueda subordinarse a quienes puedan quizás tener o estar dentro de esa condición de persona adulta mayor. Entonces, nosotros vamos a ver que esta situación también va a evidenciar ciertos estereotipos negativos y que esta subordinación que hay dentro de la estructura social, dentro de la estructura familiar, genera algo que es altamente dañino, altamente tóxico, digamos que es la mayoría, es la pieza que va girando casi todo el contexto de violencia del adulto mayor, que es la dependencia de la autonomía. La autonomía es algo que viene del derecho a la libertad. Como nosotros sabemos, el hombre tiene 3 pilares y sus derechos se estructuran en 3 pilares, que es libertad, igualdad y dignidad. La libertad, pero tiene múltiples formas de manifestarse, múltiples formas. Libertad de poder de repente caminar, que es una libertad locomotora, pero también está la libertad de decidir. La libertad de poder decidir es una libertad tan ligada al ser humano que va a contextualizarse bajo el concepto de autonomía. Cuando nosotros hablamos sobre la autonomía de la persona, vamos a poder nosotros estructurar y decir que la autonomía es esa capacidad, que es ese poder, que es esa libertad que tienen las personas para poder decidir una determinada situación, para poder autogestionarse en ese proceso de discernimiento que tiene la persona, autogestionarse, autorregularse. Y si vamos juntando todos estos indicadores, todos estos elementos, ustedes se van a dar cuenta que nosotros vamos a estructurar justamente que la persona está proyectando su personalidad. La personalidad ligada al derecho de identidad. El derecho de identidad se manifiesta, decían, de 2 lados, su lado estático y su lado dinámico. El lado estático, o el enfoque estático, o la parte estática, que es las características fisiológicas, biológicas, físicas que podamos tener, frente a la dinámica que tiene justamente aquellas características propias de la persona que lo van a identificar.
sus características personales, cómo construye su personalidad. Y en ese proceso que nosotros hablamos de autogestión, de poder decidir, de poder discernir, de poder autogestionarse, de poder proyectar su personalidad, nosotros estamos hablando justamente de lo que viene a ser ese proyecto de vida. Y fíjense que la libertad, el derecho que tiene toda persona, no se ejerce por etapas, porque el derecho a la vida en todos los ordenamientos de mayor rango no tiene un límite específico. El hombre tiene dignidad a lo largo del desarrollo de su vida y tiene que ejercer también esa autonomía de voluntad, esa autonomía para poder gestionarse. Pero todo aquello que estamos describiendo, esa libertad manifiesta en una autonomía que tiene la persona, en lo que viene a ser adulto mayor, se ve limitada, se ve restringida, se ve manipulada. Entonces, en este escenario hablamos de dependencia de la autonomía. La autonomía del adulto mayor va a depender de las circunstancias o de los elementos concomitantes o periféricos, si quieren, que están en su entorno. Por ejemplo, la dependencia de su autonomía, la persona va a decidir en un contexto familiar ligada por la persona que lo cuida. Porque como todos queremos tener, nosotros buscamos el tema de bienestar y la persona adulta también busca el tema de bienestar. Pero su decisión se va a ver limitada justamente porque tiene dependencia económica, tiene dependencia física, tiene dependencia psicológica. Y entonces esa dependencia hace que también influya en mayor medida a su dependencia de autonomía. El adulto mayor que es entrevistado y se le pregunta si usted autorizó, si usted firmó ese documento bajo presión, bajo amenaza, el adulto mayor muchas veces está pensando en su contexto y en su bienestar, porque depende afectivamente incluso de su agresor. Entonces, la dependencia de la autonomía en el escenario de violencia hacia el adulto mayor es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar y ver de qué manera se está restringiendo esta autonomía para nosotros poder identificar la medida de protección al adulto mayor. Pero primero tenemos que llegar a él. Luego trae las causas de violencia, está la discriminación estructural del adulto mayor, como decíamos, en virtud a estos estereotipos culturales. Esta discriminación estructural se ha visto mucho más dramatizada, mucho más aguda, mucho más evidenciada en este contexto de emergencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud ha establecido en este contexto de emergencia sanitaria que trajo el COVID-19, ha establecido dos factores de riesgo o dos bloques de riesgo. El riesgo que tienen las personas adultas mayores al contagio y el riesgo que tienen las personas que tienen enfermedades relevantes o trascendentes como diabetes, cáncer, etcétera, ligadas también a personas que tienen obesidad. Cuando la Organización Mundial de la Salud emite esta información a una sociedad en la que existen estereotipos negativos hacia la vejez,
de todo eso que dijo la Organización Mundial de la Salud sobre los factores de riesgo de enfermedades relevantes, imprimió más lo que viene a ser adulto mayor. Y muchos de los estados, incluyendo el Perú, diseñaron políticas para discriminar los derechos del adulto mayor. ¿Qué tipo de medidas? ¿Qué tipo de políticas? Prohibiendo el acceso del adulto mayor a todo tipo de establecimiento o centro comercial, incluyendo farmacias. La pregunta es, ¿el adulto mayor siempre vive acompañado de otra persona cuyo cuidado dependa? ¿El adulto mayor siempre está siendo cuidado por otra persona, si lo queremos así más fácil? ¿El adulto mayor siempre vive en un entorno familiar? Es paradójico porque el adulto mayor, en su mayoría, en su mayor porcentaje, vive en soledad, vive fuera del entorno familiar. Muchos de ellos. La gran pregunta es, frente a estas medidas discriminatorias, so pretexto de cuidar al adulto mayor y de protegerlo, que no hemos hecho otra cosa más que discriminarlo, nos preguntamos, ese adulto mayor que vive solo, ¿dónde primera necesidad? Los temas de medicamento, los temas de farmacia. Entonces, ¿qué? ¿Los mandamos a las calles donde los ambulantes, porque ahí están más seguros y mejor cuidados? Esa es la percepción de vejez que nosotros tenemos en las políticas de gobierno. Y con mucho pesar, a pesar de que yo pueda pertenecer al Poder Judicial, debo manifestar mi total disconformidad con la resolución 285-2020 que emitió el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial hace 2 días. Esta resolución señala como una medida supuestamente de mejor servicio, no sé sustentada en qué o basada en qué, de que las personas mayores de 65 años no pueden presentar escritos a mesa de partes de manera física. Entonces debemos entender que las personas adultas mayores tienen que presentar sus escritos de manera virtual. La gran pregunta para todos los que trabajamos adulto mayor, decimos, ¿no son los adultos mayores quienes más brechas digitales tienen? ¿No son aquellos que menos accesibilidad tienen al tema de Internet? No solamente a la accesibilidad en cuanto al servicio, sino son personas que no han nacido en la era digital. Son migrantes extremos a los que les va a tomar mucho trabajo adaptarse a este sistema. No solo para el servicio, sino para el uso del Internet, de ese acceso digital del que se habla ahora. Y entonces nos preguntamos, ¿el Poder Judicial, bajo la luz de las 100 reglas de Brasilia, a la que se ha comprometido y por el cual tiene que generar canales de accesibilidad, a los que tiene que, personas o grupos vulnerables que tenemos que tejer puentes o enlaces de acceso a la justicia? ¿Es una respuesta adecuada limitar la prohibición de escritos a esas personas? O quizás debería ser en todo caso como en salud, persona adulta mayor de 65 años que tiene un escrito pendiente de presentar, llame a la asistenta social que ella se lo va a recibir en su casa
eso quizás hubiera sido mucho más beneficioso que una resolución que nos diga que están prohibidas de acceder. Como si las personas mayores de 65 años ya no tuvieran vida, no tuvieran necesidades jurídicas, necesidades de protección de derechos fundamentales. Entonces, no es acceso a la justicia. Esta discriminación estructural no solamente lo vamos a encontrar en la sociedad, en las políticas de gobierno, sino también lo vamos a encontrar en los entornos familiares. Y es algo con lo que luchamos que está arraigadamente. Porque en lo que es adulto mayor existe un factor que está siempre presente, que es el aislamiento familiar y la soledad. Mientras para nosotros la palabra de aislamiento recién se puso de moda este año, para el adulto mayor no era un término ajeno en su vida y en su día a día. Basta ver la cantidad de adultos mayores que se encuentran en las casas residenciales, ¿no? Que hay un tema de aislamiento familiar, un tema de soledad, ¿no? Con lo que es otro indicador que nosotros trabajamos para este grupo vulnerable de manera específica. También, de acuerdo a las limitaciones que la persona adulta mayor tiene de orden físico, porque obviamente no va a responder físicamente para proveerse a sí mismo, físicamente no va a responder para algún tipo de actividad, tampoco va a responder de la misma manera como puede hacerlo otra persona en el ámbito psicológico emocional. Se construyen esas relaciones de poder en las que la persona, ¿no?, por situaciones de condición física, psicológica y emocional, ¿no?, se posiciona en partes superiores para subordinar a las personas que carecen o que tienen limitaciones, ¿no?, frente a ellas. Entonces también encontramos relaciones asimétricas de poder. Y estas relaciones asimétricas, también de orden natural, son mucho más dramáticas, por así decirlo, porque aquella persona adulta mayor subordinada difícilmente, y les habrá pasado en muchísimos casos, difícilmente identifica la violencia. Difícilmente identifica violencia psicológica. Y si la identifica, la asume como parte de su propia vida. Depende afectivamente de la persona con la que vive o de la persona que lo cuida. Esas relaciones asimétricas de subordinación hacen que el adulto mayor no llegue a tener el contacto con el sistema como para formular su denuncia. La falta de toma de conciencia sobre la realidad y los derechos de las personas mayores hace no solamente pensar sobre un tema de sensibilidad, sino sobre ciertas situaciones que están dentro del entorno y que no estamos identificando, que son las situaciones que han cambiado en el entorno del adulto mayor. El adulto mayor tiene modificaciones tanto físicas como psicológicas. Entonces tiene, como se dice, su propia lucha psicológica y su propia lucha emocional. Y eso no lo estamos tomando en cuenta. No existe acceso a los servicios de cuidado a largo plazo. Uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es
que debido a ese descuido, a ese abandono que sufren las personas adultas mayores, no tenemos un servicio de cuidado a largo plazo. Cuando decimos a largo plazo, la convención se refiere a casas de acogida o a casas residenciales donde puedan ser cuidados. Para nosotros es muy complicado encontrar un adulto mayor en las calles y poder ingresarlo, como se dice, al albergue o al asilo, como ustedes lo conocen. Es complicadísimo. Es más, es imposible casi ingresar un adulto mayor a ese albergue o a ese asilo. Entonces, hay una deficiencia en ese servicio. Los cuidados del adulto mayor también. Ahí hay una situación compleja en cuanto al cuidado del adulto mayor. Esto tiene como dos dimensiones. Por un lado, muchos de los adultos mayores dentro del entorno familiar realizan actividades domésticas no remuneradas, que son aprovechadas a cuenta de nada por su agresor. Por sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que identificar ese tipo de situaciones en los que las personas adultas mayores, por ejemplo, tienen asignaciones de labores, por ejemplo, de cuidados de los nietos, cuidados de repente de los animales, cuidados de la casa, algunas actividades es más, he visto en contexto de emergencia sanitaria, que han estado saliendo más bien ellos a hacer compras. Es decir, hay actividades domésticas, ¿no?, que no han sido valoradas para el adulto mayor. Entonces, esa actividad doméstica que ellos realizan no es remunerada ni menos compensada. Ahora, eso por un lado, ¿no?, una dimensión. Pero la otra dimensión es si nosotros damos vuelta para aquellos adultos mayores que pueden tener de repente el beneficio de ser cuidados, vamos a ver que muchos de los cuidadores de estos adultos mayores son mujeres. En su mayor parte son mujeres. Entonces, ahí hay una situación estereotipada también de género, porque esa labor de cuidado al adulto mayor es relegada mayormente hacia la mujer. Entonces, todo este escenario de causas de violencia, nosotros vamos a ir configurándola casi como tópicos y vamos a poder identificar los tipos de violencia hacia el adulto mayor. Considerado también el abandono del adulto mayor por parte de quienes deberían cuidar de él, porque entiendo que existe un principio de reciprocidad. Los hijos, en algún momento, cuando no pudieron proveerse por sí mismos, fueron cuidados, fueron atendidos por las personas. Pero cuando pasaron a ser adultos y los otros adultos mayores, entonces no hay un principio de reciprocidad. Maltrato, el maltrato que puedan existir, tanto la discriminación y el maltrato, el trato humillante, también considerado como violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, violencia económica y también, como ya les comentaba, la imposición de actividades domésticas no remuneradas. Actividades domésticas, ¿no?, que de alguna manera no están teniendo en cuenta la edad ni la salud, ¿no? Y muchas de estas actividades domésticas van en desmedro justamente
¿no?, de la salud y del bienestar del adulto mayor. Algunas muestras que hemos recogido nosotros del año 2020, por ejemplo, solamente en nuestra provincia, nada más, vamos a ver víctimas de violencia, ¿no?, de enero, febrero, marzo y abril. Es una pequeña muestra, una micromuestra de enero a mayo, ¿no? Ustedes van a poder identificar 184 casos solo en 5 meses adultos mayores. Ahora, es importante tener en cuenta la construcción y la conquista del reconocimiento de los derechos del adulto mayor. Fíjense que a pesar de que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano desde 1789 con la Revolución Francesa se reconoció el derecho de los hombres a vivir con dignidad, a la búsqueda de su bienestar y de la felicidad, para muchos grupos vulnerables no ha sido el mismo razonamiento, porque ellos han continuado su propia historia de reconocimiento de derechos y entre ellos el adulto mayor. Recién en 1982 tuvimos la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, donde se puso en debate la necesidad de generar medidas específicas para adultos mayores. Y fíjense, después de 20 años, recién en la segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento se habló sobre fomentar el tema de salud y bienestar en la vejez. Pero si ustedes se fijan, hasta entonces todavía no habíamos identificado correctamente las necesidades y las prioridades de este grupo vulnerable. Posteriormente, ya en el año 2010, la ONU convocó a un grupo de trabajo de composición abierta sobre envejecimiento. Y aquí hubieron ya ciertas pinceladas hacia dónde íbamos en el tema de envejecimiento. Y nos señaló que con el propósito de aumentar la protección de los derechos de las personas mayores, era necesario identificar sus posibles falencias, ¿no?, al igual que sus estrategias y acciones para poder subsanarlas. Es decir, había que trabajar de mejor manera el diseño de políticas para el grupo entendido como adultos mayores. Y el año 2011, ya la OEA, a nivel regional, convoca el grupo de trabajo con expertos, tanto expertos de instituciones de organismos públicos, que van a tener una fortaleza o que van a tener una ventaja, digamos, en el sistema, que es llamar e incorporar a ese grupo de trabajo a la sociedad civil. Y es que efectivamente que a los grupos de la sociedad civil se les debe a ellos justamente esta estructura de la formación que el año 2015 nos permitió aterrizar en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Que, dicho sea de paso, el Perú todavía no la ha aprobado, a pesar de que ha sido propuesta incluso en el anterior régimen legislativo. Sin embargo, aplicando el control de convencionalidad, nosotros no podemos ser ajenos a esa convención. ¿Y por qué es importante comentarles lo que nos trae, los estándares que nos trae esta convención? Porque nos va a permitir identificar el tema de violencia adulto mayor, cómo es esta dinámica, cómo se va contextualizando la violencia en el adulto mayor. En principio, algo muy importante que nos dice esta convención, nos dice que la vejez es una respuesta de la construcción social.
Es decir, parte por señalar de que al ser la vejez la última etapa del curso de la vida, hace que esto sea la causa o la base para su discriminación o para su diferencia. Fíjense, como un instrumento internacional parte por identificar la causa de su problema. Posteriormente, introduce un concepto que recibe de la sociedad civil, que es sobre el envejecimiento. La introducción de este concepto es sumamente importante porque nos permite entender de que el envejecimiento es un proceso gradual que se desarrolla durante todo el curso de la vida y que va a conllevar en ese curso de la vida que el hombre experimente cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que todos y todas, desde que nacemos, estamos en un constante proceso de envejecimiento. Y en ese proceso de envejecimiento estamos todos. Es decir, el ser humano no puede ser evaluado por etapas. El ser humano no puede decir, por ejemplo, grupos etarios, niños por acá, jóvenes, ¿no? Sino el envejecimiento hace de que nosotros, cuando tengamos que hablar de vejez, sepamos que estamos hablando de nosotros, de lo que va a ser nosotros mañana. Entonces, no son los adultos mayores, somos todos nosotros los que vamos a comprender incluso en este proceso gradual en el que estamos. Otra perspectiva que incluye la convención es la perspectiva del ciclo de vida. Esta perspectiva o esta mirada o forma de entender el ciclo de vida que tiene la persona es entender de que el envejecimiento dura toda la vida y que las acciones o las omisiones que se pudieran aplicar a los niños, adolescentes, tendrán sus efectos en la vejez. Porque todos estamos dentro del ciclo de vida. Y de alguna manera, estas medidas a estos grupos vulnerables van a ir complementándose. Y el enfoque de interseccionalidad que lo trajimos de la Convención para la Protección de las Personas con Discapacidad, que lo trajimos pero adaptado a las necesidades del adulto mayor. Porque era necesario trabajar un instrumento específico que trabaje las necesidades del adulto mayor y su propia aplicación y su propia interpretación de acuerdo a sus particularidades de este grupo vulnerable. Entonces, aquí el enfoque de interseccionalidad también opera mecánicamente como puede operar para personas con discapacidad, pero con un enfoque de adulto mayor. Y cuando le incorporamos el enfoque de adulto mayor a este enfoque de interseccionalidad, podemos decir que no todos y todas envejecemos de la misma manera, de la misma forma. Y que dentro de ese proceso de envejecimiento hay etapas. Por ejemplo, no todos envejecemos de la misma forma, es decir, que las personas adultas mayores de 70 años tendrán necesidades diferenciadas al grupo de personas adultas mayores de 80 años. Sumado a que si ellos o no puedan tener algún tipo de enfermedad o limitación física, ¿no?, que haga de repente ejercer su pleno desarrollo o su proyecto de vida. Y ojo, aquí con el proyecto de vida,
El proyecto de vida no es en la juventud. El proyecto de vida culmina el último día de vida, hasta el último aliento, porque el derecho a la vida es integral. El derecho a la vida es desde el inicio, su desarrollo y su final. No es fragmentado. Por lo mismo también, este tema de las percepciones y de las dimensiones que puedan tener dentro de este proceso de envejecimiento los adultos mayores van a tener diferentes contextos, diferentes dimensiones, ¿no? Y que nos van a permitir un poco conocer a este grupo vulnerable. La Convención para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores va a traer 3 grupos de derechos. Un grupo llamado derechos emergentes, es decir, aquellos derechos que ya estaban reconocidos en otros instrumentos internacionales y lo único que ha hecho quizás la convención es recapitularlos con el enfoque de envejecimiento o hacia el adulto mayor. Y aquí hablábamos del derecho a la vida, a la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia, a la autonomía y los derechos a los cuidados a largo plazo, que son los cuidados en casas residenciales. El segundo grupo, que son los derechos vigentes, que ya estaban en el sistema, incorporados en otros instrumentos y que de alguna manera la convención los acopia, es el de igualdad, derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad, a la vida sin violencia, al medio ambiente, a la recreación, a la salud, al acceso a la justicia, ¿no? Y el tercer grupo, que son los derechos extendidos. Extendidos porque se entiende de que van a permitir, ¿no? Trabajar situaciones excepcionales en las que se pueda involucrar al adulto mayor. Por ejemplo, está el derecho a la accesibilidad y movilidad personal, situaciones de riesgo y emergencia sanitaria, que ya anticipó esta convención en su artículo 29 respecto a la atención prioritaria que deberían tener los adultos mayores en el servicio de salud y que lo ha ratificado en la resolución número 1 la Corte Interamericana de Derechos Humanos este año en abril de 2020. Y yendo ya un poquito al ámbito nacional y empalmarlo un poco con lo que viene a ser violencia, nosotros tenemos también una ley específica de adulto mayor, que es la Ley 3490 y su reglamento, que parte por recoger algunos estamentos que nos van a ayudar en la intervención en los casos de violencia adulto mayor, y parte por reconocer de que el adulto mayor también tiene derecho a una vida digna, porque la vida digna, como les digo, es hasta el final, una vida plena, independiente, autónoma y saludable, que es lo que debemos buscar en todo tipo de medida de protección que podamos nosotros pedir en beneficio de las personas adultas mayores. La no discriminación por razones de edad y no ser sujeto de imagen peyorativa es muy importante, parece que lo hemos olvidado en estos últimos tiempos, como ya les comentaba. Recibir atención integral o integrada al cuidado y protección familiar y social. Es decir, aquí importa mucho la atención integral que se pueda dar al adulto mayor porque es parte de sus necesidades prioritarias. La igualdad de oportunidades, que muchas veces se ve mellada. Vivir en familia y envejecer en el hogar. Vivir en comunidad. Qué difícil es esto, ¿no? Cuando uno lo dice. Porque tanto yo como ustedes sabemos que no se cumple ese derecho del adulto mayor a vivir en familia. Porque tenemos un grupo
muy numeroso de adultos mayores que no viven en familia, que no envejecen en el hogar y que no tienen las condiciones necesarias para envejecer dentro de la comunidad. Y sobre todo marca mucho el paso esta ley 3490 del derecho del adulto mayor a una vida sin ningún tipo de violencia. Entonces, es importante que nosotros podamos de repente un poco también trabajar las normas especiales para este grupo de personas en condición de vulnerabilidad. Y fíjense, dentro de las recomendaciones que hizo incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo les comentaba en abril, recomendó para el adulto mayor cinco medidas. Después de esta resolución, han sacado una medida cautelar en la Corte Interamericana para monitorear a los estados si se están cumpliendo o no estas medidas. La primera es la inclusión y la prioridad en la atención y acceso a los servicios de salud con el consentimiento informado. Y cuando el adulto mayor no es informado sobre sus padecimientos, sobre sus dolencias, sobre la consecuencia de sus enfermedades, sobre su diagnóstico, es un tipo de violencia. Es un tipo de violencia que no está llegando al sistema judicial, porque no estamos identificando, no lo estamos identificando como un tipo de violencia. Personas adultos mayores que se encuentran en UCI, en hospitalizados, ¿no?, cuyos derechos se ven vulnerados. La segunda medida, que es la adopción de medidas preventivas y de ayuda humanitaria, medidas sobre todo para prevenir el tema del COVID-19 y que puedan de repente tener mayor incidencia en las casas de reposo a largo plazo, en las que se puedan establecer medidas tendientes a prevenir el contagio. La tercera medida es la medida de monitoreo y vigilancia contra la violencia y la accesibilidad para las denuncias. Aquí el Perú no ha cumplido la tercera de frente, y así lo podemos decir directamente. ¿Qué significa o qué contiene la medida 3? Es que la Corte ordena a los estados reforzar en este contexto las medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia hacia adultos mayores, ya sea a nivel intrafamiliar o la violencia también que sufren los adultos mayores en las residencias de larga estancia, hospitales, cárceles, centros y medios cerrados, ¿no? Y que la Corte le ordena a los estados que en estos espacios específicamente, en estos contextos donde se ejerce violencia a adultos mayores, se pueda contar con medidas, con estrategias que faciliten la accesibilidad para la denuncia al adulto mayor. Y aquí diríamos, ¿cuánto nos gustaría que en el Banco de la Nación haya un teléfono, ¿no?, accesible al adulto mayor, para que cuando sean discriminados, sean maltratados por las personas que atienden en ventanilla, porque la persona adulta mayor tiembla al momento de marcar su clave o no lo recuerda o necesita más tiempo para eso, el de ventanilla obviamente no tiene el mismo tiempo el adulto mayor, ¿no? Entonces, señor, si no se recuerda, vaya usted y retírese. Venga usted con su curador procesal. Y a veces uno que está en la cola le dice, señorita, disculpe, ya no hay curador. Ya la norma ha cambiado, ¿no? La persona no necesita curador. No, pero que vaya y traiga su curador. Mientras yo no lo puedo atender. Entonces, ese tipo de maltrato, a pesar de que el adulto mayor le ruegue que necesita su pensión, porque necesita proveerse, necesita proveer su propia subsistencia, es descartada. Entonces, ahí me encantaría que
que ahí esté un teléfono, pero no ese teléfono que vaya directo al jefe o al administrador del Banco de la Nación, sino que lo atienda directamente, ¿no?, un ente encargado en recepción de denuncias, que podría ser incluso personal del módulo especializado, del Centro de Emergencia Mujer, de la línea 100, un teléfono ahí. Eso sería formidable, ¿no? Supervisar los protocolos médicos y decisiones sobre recursos médicos y tratamientos. ¿Por qué la Corte incorporó esta medida? Porque hubieron casos en este contexto de COVID-19 que evidenciaron el trato discriminatorio hacia el adulto mayor. Porque se entiende que el adulto mayor tiene pocas expectativas de vida y que sus expectativas de vida, tanto por situaciones físicas, son menos. Entonces, ¿para qué invertir, no es cierto?, en atenciones o tratamientos médicos? No, esa situación discriminatoria, ¿no?, humillante que se ha identificado, se ha podido justamente llegar a la Corte, y que la Corte Interamericana señale que debe supervisarse, debe establecerse mecanismos de supervisión para que se puedan supervisar los protocolos médicos que debe haber para las decisiones, sobre todo en las camas UCI para el adulto mayor. Que no se le haga una discriminación por razones de edad. Y finalmente, la quinta medida, que era un balance entre la protección y la necesidad y los mecanismos alternativos para el contacto familiar, que era justamente a personas que pudieran ser mayores, pudieran de repente estar hospitalizadas, puedan tener o estar de repente en un hogar de acogida y que no pudieran tener de repente la visita constante como la tenían, pero que se puede implementar algunos canales de enlace como para poder que estas personas puedan tener comunicación telefónica a través de internet con sus familiares. Y aquí sí la Corte hace mención de que se debe trabajar mucho en las brechas digitales, en las brechas de internet, en las brechas digitales que tiene el adulto mayor. Y bueno, algunas ideas que quizás en lo que es adulto mayor un poquito nos pueden recapitular cómo se viene manejando el tema de violencia en el adulto mayor. Es necesario priorizar el respeto de los derechos del adulto mayor, su dignidad, su independencia. Muchos de los adultos mayores no vienen siendo informados sobre su diagnóstico. Es común en los hospitales que las personas no informen sobre su diagnóstico ni sobre sus consecuencias. Entonces, la persona, ¿no?, en un estado de vulnerabilidad que de por sí ya genera la enfermedad, sumado al contexto en el que se encuentra por razones de edad, de comprensión, entonces sus derechos se ven más aún todavía vulnerados. Ahora, es importante, por ejemplo, aquí un poco ver si podemos nosotros recapitular la ficha de valoración, que si bien es cierto, la ley 3364, de manera específica, trabaja una ficha de valoración para adulto mayor. Si ustedes han podido identificar, el bloque casi número 2 pertenece al perfil del agresor, ¿no? ¿Cómo es el agresor? ¿Vive contigo? ¿No vive contigo? Etcétera. Hasta ahí no nos ha dado una medición de indicadores de violencia como para poder evaluar, ¿no es cierto?, la magnitud o el contexto en el que se puede encontrar. Si ustedes revisan la ficha de valoración adulto mayor, van a encontrar muchas situaciones que se las he comentado ahora, como viene a ser de repente si es que la persona adulta mayor tiene ese poder de decisión, si tiene relación de apego, de afectividad, está condicionado o no, pero aún así consideramos que todavía
esa ficha nos resulta incompleta como para poder dibujar realmente los factores de riesgo en los que se puede encontrar el adulto mayor. Ahora, es importante también que dentro de las medidas de protección que pudiera tener el adulto mayor si en caso llegó al sistema, que pudiéramos nosotros trabajar quizás un tema de información o consejería sobre la imagen positiva que tiene el envejecimiento, sobre todo en el entorno familiar. Porque si no es que el adulto mayor sufre de aislamiento o sufre de soledad, también se ve envuelto en situaciones de disputa, porque hemos tenido que incluso ingresar haciendo allanamiento y descerraje a algunos domicilios de adultos mayores. ¿Por qué? Porque hay uno de los hijos, ¿no es cierto?, que ha restringido las visitas, prácticamente ha cerrado todo tipo de acceso e información. Entonces, los demás hijos, en su desesperación por quererse acercar al padre, obviamente todo esto dentro de una plataforma patrimonial, evidentemente, ¿no? Buscan el régimen de visitas. Acuérdense el caso del padre de Tudela, que es un caso muy, muy sonado, que inclusive llegó al Tribunal Constitucional, ustedes lo pueden verificar, donde trabaja el tema de la disputa del adulto mayor, ¿no? Cómo es que los hijos cuestionan la relación convivencial que tiene el padre con una señora, ¿no? Y que refieren que era justamente porque obedecía a un interés económico por parte de ella. Pero cuando los tribunales evalúan al padre de Tudela y le preguntan, ¿no?, como en alguna vez yo escuché de algún adulto mayor, señor, ¿usted vive con una señora que es casi 30 años menor que usted? Y el adulto mayor respondió lo mismo, dijo, me siento bien con ella, me siento contento, me siento protegido, me siento querido, me siento amado. Pero eso era mentira, le digo, ¿no? Y me dice, pero a mí no sé si es mentira o no, pero yo soy feliz con eso. Entonces, son situaciones que hacen que nos pongamos a recapitular el tema de dignidad de la persona, independencia. Lo único que tenemos que estar vigilantes es que la persona adulta mayor no esté siendo manipulada por situaciones afectivas, ¿no? Manipulada para ser llevada a la notaría y que pueda firmar la transferencia de todos sus bienes a uno solo de sus hijos, ¿no? Entonces, hay también regímenes de visita que hemos establecido para el adulto mayor y para sus hijos. Como les digo, el escenario no se presta distinto también con los niños y niñas adolescentes, porque los adultos mayores quizás también tienen su propio drama. Entonces, es importante, considero yo, trabajar en este tema de violencia hacia los adultos mayores y que las medidas de protección contextualicen sus limitaciones, que respondan a sus necesidades, ¿no? Que en muchas ocasiones tenemos que nosotros lidiar con el mismo adulto mayor que no quiere hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque se encuentra en una relación asimétrica en la que no es el móvil, digamos, una subordinación que venga de orden natural, sino afectivo. El adulto mayor no quiere encontrarse en una situación de enfrentamiento con quien cree lo cuida o con quien cree que es la única persona que tiene en este mundo, ¿no? Y que lo puede ver. Entonces, muchas veces por esa razón soporta hechos de violencia. Y bien, siempre para trabajar en la toma de conciencia y la realidad sobre los derechos y poder quizás cambiar esta construcción social de entender al envejecimiento como un proceso en el que todas y todas estamos y que la palabra vejez no es una palabra ajena hacia nosotros. Y en la medida que entendamos eso, vamos a poder entender que vamos a nosotros a poder dictar o a poder solicitar las mejores medidas de protección para los adultos mayores. Bien,
Esto habría sido mis aportes por el día de hoy en cuanto a lo que viene a ser adulto mayor. Si hubiera alguna pregunta, por favor, quizás la pudieran hacer de manera directa o a través del chat. No hay ninguna pregunta. No les ha tocado ningún caso de adulto mayor. Han revisado la ficha de valoración. Algo que observar a la ficha de valoración. ¿Les parece bien todos los indicadores de la ficha de valoración? Han visto que faltan detalles todavía por completar, pero bueno, seguramente caminaremos hacia eso porque es necesario siempre que las fichas de valoración se reactualicen y puedan ir de acuerdo al contexto de la violencia, porque como siempre decimos, ¿no? El riesgo en violencia siempre es dinámico, cambiante y siempre está susceptible de ser modificado. Bien, si no hubiera otra que hacer, habríamos terminado agradeciendo la participación de todas y todas. Muchas gracias con todos los participantes y pueden quizás en los próximos días, si gustan, hacer sus preguntas a través del chat. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que refiere sobre, antes de despedirnos, sobre que se ha modificado y que ya no es necesario el nombramiento de un curador. Sí, efectivamente el decreto legislativo 1384 modifica, porque antes trabajábamos nosotros lo que era la interdicción como sustracción o subrogación de la persona para poder decidir, lo cual no era correcto, ¿no? Por el principio, por la autonomía de voluntad, por la libertad que tenía la persona de poder autogestionarse. Entonces, ahora ya no hablamos de interdicción, no hablamos de curador, sino hablamos de procesos de reconocimiento de apoyos y salvaguardas. ¿Qué quiere decir? Que el sistema ya no sustrae, ya no subroga al adulto mayor con un proceso de interdicción, sino que frente a las limitaciones físicas o mentales o psicológicas que pudiera tener el adulto mayor, frente a esos requerimientos, va a designar una persona que lo pueda apoyar, pero lo designa el propio adulto mayor. Si en caso el adulto mayor no pudiera designar porque no puede expresar su manifestación de voluntad, porque probablemente puede encontrarse en estado de coma, solo en esos casos el juez es el que decide sobre quién recaerá la designación del apoyo o de la asistencia. Y es importante, por ejemplo, no solo tener en cuenta la demanda inicial de solicitud de reconocimiento de apoyo, sino también la propia manifestación, porque en muchas de las audiencias las personas adultas mayores me dicen, pero yo no quiero que sea mi hijo José quien me apoye, quien me asista, yo no quiero que sea él, yo quiero que sea mi hija Rosa porque yo confío más en ella y además ella siempre viene a visitarme. Entonces, aunque la solicitud de apoyo y salvaguarda diga o esté escrito textualmente que sea José quien deba apoyarla, el juez tiene que recoger la manifestación de voluntad directa del adulto mayor y poder decidir sobre, ¿no?, la autonomía ejercida por el adulto mayor. Y en este caso tendrá que decidirse por Rosa porque justamente es la manifestación de voluntad directa, que incluso esta puede ser modificada a tenor de lo que señala el artículo 141 del Código Civil, ¿no?, que hace referencia al concepto y los requerimientos de ajustes razonables que se deben utilizar para lograr entender la manifestación de voluntad de las personas. Bien, muchas gracias. Con todos
con todos y con todas. Yo me despido, será hasta alguna próxima oportunidad. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias.